La historia de la integración europea es la historia de la búsqueda de soluciones para evitar que pudiese volver a haber conflictos civiles en territorio europeo y a partir de ahí, lógicamente, para conseguir el progreso de las diferentes sociedades europeas. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por su tiempo, que sé que tiene una agenda muy apretada. Quería empezar preguntándole, obviamente, por las elecciones que se celebran dentro de unos días, ¿no? Porque queda menos de un mes. ¿En qué forma llega la Unión Europea a estas elecciones de junio? Llega con más visibilidad y con más credibilidad que hace 5 años, porque a pesar de que han sido 5 años muy complicados, también han sido los años en los que la Unión Europea le ha podido demostrar a la ciudadanía su valor añadido en muchos ámbitos. Lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto sobre todo con la pandemia, lo estamos viendo también con la guerra en Ucrania ahora, lo hemos visto a la hora de buscar soluciones para la crisis energética, lo estamos viendo en la manera en que la Unión Europea se prepara para los próximos años, la política de defensa y de seguridad. La Unión Europea ha tomado mucho más espacio y por lo tanto eso también le ha dado más visibilidad, algo que tiene que incidir lógicamente también el día de las elecciones. Precisamente para incentivar el voto, ¿no? Y para animar a los ciudadanos a votar, el Parlamento Europeo lanzó un spot publicitario en el que se habla o se incide en la idea de que nunca hay que dar por descontada la democracia, ¿no? Quería preguntarle quién da por descontada esa democracia y qué amenaza hoy nuestra democracia. A veces la damos por descontada todos y probablemente un poco más los jóvenes porque no tienen memoria histórica de lo que fue en su momento en muchos países. No ya solo recuperar la democracia, recuperar la paz. La historia de la integración europea es la historia de la búsqueda de soluciones para evitar que pudiese volver a haber conflictos civiles en territorio europeo y a partir de ahí, lógicamente, para conseguir el progreso de las diferentes sociedades europeas. Y eso se ha conseguido y, de hecho, los últimos 75 años probablemente son los mejores años de la historia de Europa. De la misma manera que los últimos 45, desde que España llega a la democracia y consigue ingresar en la Unión Europea, son también seguramente los mejores años de España. Pero hay que recordar que antes esa paz y esa democracia no existían, no estaban aseguradas. Y por lo tanto eso quiere decir que tenemos que seguir trabajando para mantenerlas, para protegerlas. Estamos viendo lo que pasa en Ucrania, estamos viendo la evolución negativa de Rusia, que representa una amenaza real, no ya solo por el tema de Ucrania, también por la manera en la que intenta incidir en la política europea a través, por ejemplo, de la desinformación, de la injerencia extranjera. Bueno, todo eso de alguna manera pone en riesgo cosas que hemos conseguido durante muchos años y efectivamente las generaciones más jóvenes, en este caso un poco los nietos de quienes tuvieron que batirse el cobre, ese es un poco el mensaje de ese vídeo, tienen que empezar también a asumir sus responsabilidades. Ha mencionado a Rusia. ¿Dónde está la gran amenaza de Europa? ¿Dentro o fuera de Europa? Está fuera y está dentro. Está fuera porque estamos viéndolo y cada año de manera más intensa Rusia pone en marcha auténticas campañas de desinformación, de interferencia en la vida política, en el diálogo político y social en los Estados miembros. Y eso luego tiene también eco algunas veces en algunas de las propias, fuerzas políticas, sociales en algunos de estos Estados miembros. ¿Buscando qué? Buscando, de alguna manera, dar más fuerza a los extremos, buscando crear polémicas en lugar de diálogos o de debates constructivos, polarizando la discusión en las redes sociales al principio y después, de alguna manera, también ya en la calle. Todo eso está comprobado, lo estamos viendo todos los días y además estamos viendo que puede tener efectos negativos cuando llegan elecciones nacionales o a lo mejor cuando lleguen las elecciones europeas. Y por eso hay que alertar a la gente sobre lo que está sucediendo. No es solo la guerra física terrible que produce bajas y que estamos viendo en Ucrania, es también esa guerra más soterrada, que es una guerra contra nuestro modelo democrático, contra nuestro modelo de organizar nuestra sociedad respetando los principios, las libertades, los valores, los derechos humanos.
En estas elecciones todas las proyecciones dan a los grupos de extrema derecha, los colocan como una segunda fuerza, ¿no? Y hasta ahora una gran coalición había conseguido frenar estas opciones o al menos mantenerlas un poco al margen. Sin embargo, estas opciones de ultraderecha ahora ya están instaladas en algunos países, ¿no? Lo hemos visto en países miembros como en Italia o en Hungría. ¿Cree que este podría ser el fin del cordón sanitario a la ultraderecha que ha dominado el Parlamento Europeo hasta ahora? No, no lo veo. De entrada, las encuestas lo que nos dicen es que va a haber una mayoría fundamentada en los partidos proeuropeos clásicos o, digamos, históricamente vinculados al progreso de la Unión Europea. Y, por lo tanto, esa va a ser, de alguna manera, la posición dominante dentro del Parlamento Europeo. Después es verdad que en algunos países los extremos han subido en los últimos años, fundamentalmente en la extrema derecha, también a veces en la extrema izquierda, pero si uno examina las encuestas con detalle se da cuenta que en los últimos meses, en las últimas semanas, esas subidas han empezado a ralentizarse y en algunos casos han dejado de serlo. Probablemente porque al acercarse las elecciones europeas la gente también empieza a pensarse más las cosas. Así que lo que hay que hacer es esperar al resultado electoral y ver cuál es ese resultado. Pero yo no veo en ningún momento en peligro una mayoría constructiva dentro del Parlamento Europeo. Entonces, los conservadores tienen la opción de pactar con la extrema derecha. ¿Cómo se percibe ese posible pacto? Bueno, eso se lo tiene que preguntar a los propios partidos, ¿no? Cada partido tiene su posición al respecto. Pero yo insisto, hasta ahora la manera de gobernar el propio Parlamento Europeo y a partir de ahí de legislar y de influir respecto a las otras instituciones ha sido buscando la centralidad, ha sido buscando además acuerdos amplios. Vamos a esperar el resultado de las elecciones, pero yo no tengo la sensación de que eso vaya a cambiar. La ampliación ha sido uno de los grandes temas de esta legislatura, ¿no? Y será uno de los grandes retos de la nueva. Ucrania, Moldavia o Georgia son ya candidatos a ingresar a la Unión Europea, pero el calendario parece que está un poco aún por definir, ¿no? ¿Está preparada la Unión Europea para absorber a esos países, para afrontar esa ampliación? La Unión Europea está, yo creo, convencida de que esa ampliación es indispensable por muchos motivos, por motivos estratégicos, pero también porque no se puede negar el derecho a europeos como nosotros a que, llegado el momento, puedan también ser ciudadanos de la Unión Europea. Pero eso va a requerir mucha preparación por ambas partes, va a requerir mucha preparación por parte de los países candidatos. Algunos todavía están lejos de cumplir los requisitos necesarios para poder ser miembros de la Unión Europea, por lo tanto ahí ellos tienen mucho trabajo que realizar, pero también se tiene que preparar la propia Unión Europea y yo creo que en el Parlamento Europeo hay una mayoría de diputados, o la había hasta ahora y creo que va a seguir habiéndola, convencidos de que esa ampliación va a requerir también modificar de alguna manera los procedimientos de toma de decisiones en la Unión y fundamentalmente en el Consejo. Habrá que reducir el número de decisiones que se toman por unanimidad. Ya hoy decidir por unanimidad a 27 muchas veces requiere mucho tiempo, normalmente se acaba consiguiendo, pero con un esfuerzo enorme. Si pensamos en una Unión Europea de 30 o de 32 o de 35 Estados miembros, es impensable imaginar que en algunas políticas importantes el Consejo tenga que seguir decidiendo por unanimidad, porque eso prácticamente llevaría a la paralización de la Unión Europea. Esa es la posición oficial del Parlamento y yo creo que además es la convicción también en las demás instituciones en Bruselas. Así que hay muchas cosas que hacer todavía por ambas partes, pero el objetivo está claro. Bueno. Mientras esos países preparan, ¿no?, para ser los candidatos ideales para entrar ya a la Unión Europea y cumplir todos los requisitos, estamos viendo como, por ejemplo, en Georgia, ¿no?, en los últimos días ha habido muchas manifestaciones en contra de una ley claramente con tendencia hacia Rusia. ¿Qué herramientas tiene la Unión Europea para proteger esa esfera o esa zona, ¿no?, que está pegada a la Unión Europea, que es Europa también, y que es más sensible a la injerencia rusa? Pues su influencia política, por descontado, pero también su ejemplo. Está citando un caso en el que en las manifestaciones que hemos estado viendo estos últimos días, pero también el año pasado, los manifestantes acuden con las banderas de Georgia, pero también con la bandera de la Unión Europea.
La Unión Europea se ha convertido en el referente para ellos desde el punto de vista de lo que es intentar conseguir una sociedad plenamente democrática en la que se respeten todas las libertades, en la que se respeten los derechos de los individuos, los derechos de las minorías. De alguna manera han convertido la bandera de la Unión Europea en la bandera de la democracia o la bandera de la libertad. Y yo creo que eso es fundamental, ese es el ejemplo que la Unión Europea tiene que dar, porque ese es el acicate también para estas sociedades para, bueno, intentar avanzar en el camino que ellas quieran avanzar, ¿verdad? Después, a partir de ahí, el resto es política internacional y el resto es evitar injerencias extranjeras. Al mismo tiempo, y eso es lo que se está haciendo en el caso de Ucrania, dar la señal clara a Rusia o a los países del entorno ruso de que la Unión Europea no se va a poner de lado, de que la Unión Europea va a seguir defendiendo cada día el derecho de estos países a su propia independencia y a elegir su propio camino. La invasión rusa a Ucrania ha obligado a la Unión Europea a adaptarse, ¿no? Y a romper algunos tabúes como el envío de armas. Ahora está sobre la mesa el rearme europeo, ¿no? Con la creación de esa figura del comisario de defensa. Hay quien sostiene que eso, ese rearme europeo, ¿no? Va en contra del proyecto de paz que se supone que es la Unión Europea. ¿Qué opina? La paz hay que protegerla. La paz no es gratis y la paz no te la dan los demás, te la tienes que dar tú mismo y la tienes que proteger tú mismo. La Unión Europea nace, entre otras cosas, para defender la paz. Y durante estos años ha sido posible hacerlo fundamentalmente a través de la OTAN y con un aporte muy importante de Estados Unidos. Pero no sabemos lo que va a pasar en los próximos años, ni siquiera sabemos lo que va a pasar en las elecciones americanas el 4 de noviembre y qué consecuencias puede tener eso para la presencia de Estados Unidos en Europa o para la importancia que Estados Unidos dé a Europa. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados también, y eso es a lo que me refería con la alusión a la autonomía estratégica. Tenemos que estar preparados para tomar también nuestras propias responsabilidades en mano. Hace unos años eso no parecía necesario porque no había ninguna amenaza a la paz en Europa, pero ahora esa amenaza existe y de hecho es real y está ahí y la estamos viendo todos los días en la televisión. Con lo cual, efectivamente, tenemos que prepararnos, tenemos que tomar en serio nuestra propia política de defensa, nuestra propia política de seguridad. Hasta ahora no hizo falta hacerlo, pero en este momento está claro que sí. Me gustaría preguntarle qué Unión Europea ve en los próximos 5 años. Yo soy optimista porque he visto lo que ha pasado en los últimos 20 o 25 años y he visto que cada vez que ha habido que dar un paso importante adelante se ha dado y que cada vez que la Unión Europea ha tenido que reinventarse para poder seguir siendo útil a la gente, lo ha hecho. En estos últimos 5 años lo hemos visto clarísimamente. Hemos visto cómo ante crisis que quizás hubieran podido crear un problema serio, la Unión Europea ha sabido responder, incluso ha sabido reinventarse. Lo hemos visto con el COVID, cuando la Unión Europea tuvo que poner en marcha campañas de vacunación o tuvo que movilizar 750.000 millones de euros para evitar consecuencias económicas o consecuencias sociales por culpa de la pandemia. Lo estamos viendo ahora con la guerra. La Unión Europea ha sido capaz de exportar armamento a Ucrania, de recibir a más de 5 millones de refugiados de Ucrania en suelo europeo en unos pocos meses, de ayudar a la reconstrucción de Ucrania. Estamos viendo cómo la Unión Europea es capaz efectivamente de proteger a los propios europeos y al mismo tiempo de lanzar señales positivas al mundo. Así que yo creo que aunque efectivamente, seguramente los próximos 5 años van a seguir siendo difíciles, la Unión Europea va a estar a la altura. Pero eso también pasa, entre otras cosas, por las elecciones europeas, pasa porque la gente se dé cuenta de la importancia de esas elecciones y porque el resultado de esas elecciones sea un resultado constructivo, un resultado que ayude a ir hacia adelante. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por la entrevista. Gracias a ustedes.